adolescentes con necesidades especiales. ¿Qué recomendaciones le pudiera dar a un docente? ¿A dónde puede acudir un maestro que necesite el apoyo de un profesional que tenga a un niño con dichas necesidades en su aula? Mira, Jesús, yo creo que lo primero es que habríamos que determinar si él lo que tiene es una necesidad especial. Tendríamos que orientar a la familia, al propio chico y a su familia sobre cuáles serían los apoyos que requiere de acuerdo a su déficit. ¿Por qué? Porque la necesidad especial surge del déficit que tiene la persona y que es innegable, no se puede negar, pero que sí se pueden dar ciertos apoyos de tipo técnico o de acceso que obviamente le vienen a facilitar o le pueden justamente le hacen quitar esta parte de la parte conceptual o la concepción social de la discapacidad. Una persona puede tener un déficit motor, un déficit intelectual, un déficit emocional, pero si hacemos algunos ajustes con algunos apoyos, seguramente no habrá ninguna necesidad, podrá andar por la vida, obviamente aprendiendo a vivir con ese déficit y aprendiendo a manejar sus propios recursos, sus propios límites. Yo lo primero que recomendaría sería explorar muy bien cuál es el déficit y orientar a los padres de acuerdo a la naturaleza sobre cuál sería la mejor opción. Y obviamente la mejor opción va a ser de acuerdo a la naturaleza que se tenga. Si estamos hablando de una discapacidad neuromotora, yo diría, bueno, vamos a revisarlo con una gente que sea experta en cuestiones de movimiento. Si es alguien que tiene una discapacidad auditiva y que obviamente ese déficit está complicándole las relaciones sociales, el poderse integrar a un entorno de ambiente inclusivo, y llámese inclusivo no nada más en la parte social, sino en la parte escolar, la parte familiar, entre sus cuates, entre sus amigos. O sea, la orientación va a surgir y los apoyos van a surgir de acuerdo a la naturaleza. Insisto, no es lo mismo un déficit auditivo porque no tiene las implicaciones son mucho mayores que las que puede tener un déficit visual, aún incluso en personas totalmente ciegas, en donde existen posibilidades mucho más accesibles por la propia cultura que han desarrollado los propios ciegos y porque incluso me atrevo a decir que yo creo que de los déficits son los más fáciles de resolver, una por la experiencia, por la cultura, y otra porque tenemos a favor la parte intelectual, la parte de la audición, y solamente hacemos algunas compensaciones de tipo de estrategias en un sistema alterno que no es muy complejo, que es específico, y las adecuaciones que se hacen son como hasta cierto punto o modo, como en cuestión de una lógica. La lógica viene con que si él no me puede contestar un examen por escrito porque no ve, pues se lo hago oral, ¿sí? Entonces cosas muy sencillas que de repente surgen del sentido común. Maestra, ¿qué impacto tiene el desarrollo de un adolescente que tenga estas características educativas especiales en esa edad de la adolescencia, que es tan complicada? Sí, mira, yo creo que, insisto, depende mucho de la naturaleza, porque aunque el chico va a pasar por un proceso biopsicológico, o sea, la parte psicológica y la parte biológica están igual que están en cualquier ser humano, ¿sí? Indistintamente de si hay déficit o no hay déficit. El asunto está en que en muchas ocasiones está ligado a una combinación de elementos que tienen que ver con el déficit. Ejemplo, un chico con déficit intelectual tienden a ser chicos que corren muchos riesgos, porque son sumamente afectivos, no miden límites, brota mucho la parte límbica, la situación del líbido, les cuesta mucho trabajo manejarla como lo manejaría cualquier otro adolescente, es muy transparente,
¿sí? Y entonces, bueno, hay que trabajar de manera muy particular, de manera muy específica con ese niño, orientándolo con elementos que le permitan comprender desde su déficit intelectual, pero que le permitan entender los peligros, pero que también lo que sí puede disfrutar y gozar, ¿sí? O sea, no solamente las limitantes, sino las otras opciones, las posibilidades. En un niño o en una persona con un déficit neurológico motor, obviamente que las experiencias que ha tenido le han seguramente, si no han sido del todo favorables, si han sido muchas barreras en su participación y en sus aprendizajes, seguramente su desarrollo va a depender mucho de la gente que lo rodea, y entonces va a haber una total dependencia de la gente que está cerca de él o de sus autoridades máximas. En un chico con déficit auditivo, por ejemplo, los chicos con déficit auditivo son chicos muy visuales, que cuidan mucho su imagen, ¿sí? Que van a estar muy preocupados por vestir bien, por estar pulcros. Incluso es raro ver tú a un chico con déficit auditivo, incluso sordo, que lo veas alto de peso, o sea, que lo veas obeso, o que lo veas en total desarreglo. O sea, no, porque ellos son muy, para ellos es algo muy importante. Obviamente ellos se preguntan muchas cosas, porque se preguntan tantas cosas, porque han aprendido a entender al mundo desde lo que ven de los demás. Ajá. Entonces, bueno, ahí tendríamos nosotros que buscar formas alternas de poder acompañarlos en un proceso que es de forma biológica y de tipo social, es igual en cualquiera de nosotros. Bueno, maestra, muchísimas Al contrario, gracias. un placer, niños, y lo que pueda